En un mundo convulsionado por el tema económico, ayer charlaba con economistas, ¿no? A veces creen que la economía es ciencia matemática. La economía es una ciencia social, ¿no? Entonces hay que interpretarla desde ese costado, decíamos, y me parece que por ahí algunos se enoja porque no es 2 más 2, es 4 en economía. Es una ciencia social. Pero vamos a hablar con el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, que participó en el tercer Congreso Federal de Bioeconomía en Buenos Aires. Escuchaste bien, ¿eh? Bioeconomía en Buenos Aires, donde dice que destacó el potencial de las provincias del norte y llamó a un desarrollo equitativo para todo el país. Ministro Divasur, buen día. Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Ministro, quisiera que le contemos a la gente qué se debe entender por bioeconomía. Básicamente es el desarrollo de la economía de manera sustentable, para hacerlo muy resumido. Lacónico, sintético. Es decir, sin agotar los recursos y la capacidad de reposición que tiene el mundo a medida que vamos para adelante. Es decir, cuando uno genera y produce algo, está agotando algún recurso, ¿no? Sí. Entonces, lo que se busca es de que sea sustentable y de tal manera de que no gastemos más recursos para perjudicar a las generaciones futuras sobre lo que producimos y consumimos en el mundo de hoy. Y para eso existen distintos espacios de una generación de energía, en el uso de la energía, en la generación de alimento, en el desperdicio de alimento, en el uso y de residuos y cómo los reutilizamos y no, por ejemplo, no lo arrojamos al mar que está lleno de partículas de plástico y eso perjudica la vida marina, que a su vez perjudica el planeta, sin contaminar la capa de ozono, por ejemplo, y generación de las huellas de carbono. Bueno, un conjunto de cosas. Con una mirada, básicamente nosotros, había expositores de todas partes del mundo. A mí me tocó después del embajador de Holanda y después del embajador de Chile. ¿Cuál fue el tema suyo? Básicamente nuestra postura es la posición que tienen las provincias argentinas de poder duplicar el PBI de la Argentina a través de las provincias. Y esto, si me permite un minuto, le cuento. Durante la Argentina tiene 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires. Entre esas 24 jurisdicciones, 4 de ellas generan el 70% del PBI y están en el centro. Sí. El 70% entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y las provincias argentinas generamos el resto de las provincias el 30% del Producto Bruto. Nosotros hoy en la Argentina tenemos que salir de la discusión de unitarios y federales. Lo que tenemos que tener es 3 pampas húmedas, no una sola, el equivalente a 3 pampas húmedas. Y eso no es un sueño y no es una declamación solamente, es una visión que llevamos las provincias adelante. ¿Por qué? Porque en el norte argentino, a la vuelta de Salta, tenemos, en primer lugar, la vinculación con los países vecinos, que la tenemos con Chile, con Bolivia y Paraguay, que son limítrofes de la Argentina, pero a su vez tenemos la posibilidad de conectarnos a San Pablo y también al sur del Perú, con toda esa zona que se llama Corredor Bioceánico de Capricornio, que le escuchamos muchas veces decir, es parte del desarrollo unificado de lo que el mundo necesita. ¿Por qué lo necesita el mundo? Porque el mundo necesita desarrollar bloques, así como lo está haciendo cada vez más Europa, así como lo están haciendo algunos países de Asia, y lo están haciendo básicamente Estados Unidos con dentro de su propia estructura interna. Bueno, los bloques regionales van a ser importantes porque el mundo está tensionado, y los bloques tienen que ser capaces de producirse cada vez más cosas solo, punto. Lo que sigue para ahí es que hay cosas que el mundo nos va a pedir a nosotros, que el mundo va a necesitar y está necesitando ya. Va a tener 10.000 millones de habitantes dentro de poco, y eso se llama nuevos alimentos, y la agroindustria tiene un rol central. Las energías limpias, donde Salta particularmente aporta fotovoltaica de alta calidad, también es central. La minería con todos sus derivados también es central. Entonces, el bloque del corredor bioceánico, el nearshoring de acá, básicamente es estratégico. Y sabe que hablaron muchos de eso los otros expositores también. Sí. Entonces nos tienen muy en cuenta el embajador de Chile, por ejemplo, lo ve al corredor como estratégico para el desarrollo de Antofagasta y de Chile en sí mismo, ¿no?
Bueno, todo esto es lo que varias veces ya hemos hablado con el ministro, pero que ahora tuve la oportunidad de plantear en otro foro, que es muy importante, es decir, la visión que tiene acá Salta como eje del corredor bioceánico de Capricornio, para que podamos tener una salida a puertos de agua profunda como es el caso del Pacífico. Ahora, dentro de eso, ¿cuál es el concepto de 3 pampas húmedas? Porque la pampa húmeda tiene un componente muy importante, que es no solamente geográfico, sino también de características humanas, es decir, los recursos humanos. Ahí se fusionan 2 cuestiones que son muy importantes que generan riqueza. ¿Cómo podemos hacer o cuál es la visión para sostener lo otro? Qué buena pregunta. Mire, el día de ayer, luego de esto, estuve visitando a la Universidad de San Andrés. Es una universidad privada más de las otras con las que estamos teniendo y buscando vinculación. Sí. Tenemos universidades de vanguardia en Salta, pero también necesitamos la vanguardia que está acá en el centro, en esa pampa húmeda que usted bien describe acá, que no solamente es recurso natural, sino que también es recurso humano, o capital humano, ¿no es cierto? Y están yendo para adelante con carreras de vanguardia en cada una de las áreas, ¿no? En las verticales del conocimiento, o sea, obviamente con la tecnología y con la innovación, cómo se puede avanzar en la producción más eficiente y exportar y brindar servicios desde toda la Argentina. Ellos ven muy claro también de que tienen que expandir el conocimiento hacia toda la Argentina porque es una visión de desarrollo que uno tiene de aprovechar todo el territorio. Argentina es el 8º país en tamaño, Sí. Es un país que es muy diverso. Sin embargo, en el centro, en el 22% del territorio se produce toda la riqueza, y eso ya lo estamos viendo. Entonces, el concepto de 3 pampas húmedas es el potencial de la pampa húmeda, en este caso tiene más que ver con el suelo, Sí. en el nuestro tiene que ver con otro tipo de riqueza del subsuelo, si queremos ir del cielo y de otras cosas más, poder potenciarnos juntos. Bueno, lo mismo le pasa a la otra zona de Neuquén. O complementarnos juntos también, ¿no? O complementarnos juntos. Complementarnos. Pero, pues la pampa húmeda tiene muchas cosas, pero no tiene minería, por ejemplo. Exacto. Bueno, entonces cuando uno mira el país desde un poquito más arriba, sí. Es decir, se eleva y entiende que es todo de nosotros los argentinos, no solamente cuando uno baja la lupa y se acerca a la tierra, mira el contorno más chiquito, pero cuando uno se eleva un poco entiende que tiene un país que con una alta potencialidad en distintas cosas. Ahora, ese potencial hay que estudiarlo y desarrollarlo estratégico, es decir, también hablamos con el embajador de Holanda. ¿Podemos avanzar hacia el modelo de los países nórdicos para el uso de los recursos naturales o al modelo de los países africanos, que son muy ricos en recursos naturales, sin embargo tienen una pobreza profunda? Ese estudio, esa mirada y ese hacia dónde voy es lo que se discutió acá. Y lógicamente, mientras más salteños entendamos que el desarrollo de la minería no es solamente vengan inversiones, sino saber cómo vienen, cómo la explotamos, cómo nos beneficiamos de esto, cómo incrementamos nuestro capital, cómo después de eso podemos seguir vendiendo servicios, como lo hace Australia, Francia, Canadá, que son mineros por antonomasia y que después de esto han seguido desarrollando la minería en el resto del mundo, no solamente de la extracción del recurso, sino también de todo lo que sigue atrás de ello. Es muy interesante la discusión en ese espacio. Es fantástico que se pueda discutir en esos foros de tanta calidad intelectual, ¿no? Porque allí está la salida, ojalá que la podamos ver. Francis Fukuyama dice, el ser humano es pobre por naturaleza. Es decir, no hay que buscar causas de la pobreza. ¿Por qué somos pobres? No, somos pobres por naturaleza. Lo que hay que ver cuáles son las causas de la riqueza. ¿Cómo hacemos para crear riqueza? Por eso es muy interesante lo que dice acá el ministro Divasur, de generar 3 pampas húmedas. Esa es la focalización de creación de riqueza. Allí debe apuntar Salta y las provincias, no solamente Salta. Ahora ahí entra en juego otra cosa que en alguna vez creo que charlamos con usted, que es el tema del federalismo, ¿no? Es decir, no solamente tenemos la pampa húmeda con sus recursos humanos, con sus recursos naturales y demás, sino además el sistema político que se desarrolló y terminó perjudicando al interior. Esa es otra cosa que deberíamos rever antes de proponernos los objetivos superiores, ¿no? Es clave. De hecho, bueno, hemos presentado los salteños una propuesta
la parte federal que tiene que ver con la distribución de los recursos y de las funciones del sistema argentino, sigue en discusión y lo tendremos que hacer una y otra vez. Y llevar a una y otra vez las propuestas y las discusiones entre los argentinos. Un tema que lleva 30 años Sí. desde la Constitución, pero mucho más desde la creación del país en sí mismo, ¿no? Y acordémonos Sí, claro. del 1853, 1860, Urquiza, Derqui, ¿no? Ahí empieza la generación ya con la provincia de Buenos Aires. Exacto, sin provincia de Buenos Aires, porque no estaba en el 1853. Claro, por eso le digo, claro. Claro, por eso luego se suma la provincia de Buenos Aires en este país tan divino que tenemos y tan hermoso. Y también está bueno escuchar muchas veces, porque así es el ser argentino, cuando escucha de otros, y más que nada los embajadores, cómo hablan sobre nuestro país de bueno y de lindo y de las oportunidades, también genera mucho ánimo, ¿no? La Argentina es ciclónica, tiene unos ciclos económicos muy muy profundos, cae y se recupera, pero cuando uno ve la tendencia parece que estamos estancados hace 20 años. Ahora, también esta generación, nosotros, los que estamos todos, ¿no? Ustedes, nosotros, o sea, del lado periodístico, del lado del gobierno, del lado empresarial, todos tenemos que entusiasmar juntos de que esta generación lo puede hacer un poco mejor que la generación anterior. Y es nuestra obligación, porque es el momento que a nosotros nos toca actuar. Entonces, creo que debemos contagiarnos positivamente, aunque la Argentina esté fracturada en miradas y en constante amenaza entre una persona y otra persona, de acuerdo al partido donde esté, que creo que eso nos hace un poco mal para la planificación a largo plazo. Qué gratificante que es escuchar a alguien que enfoque el tema como lo estaba mirando el ministro. Saliendo de esto que es importantísimo, lo que acabamos de charlar, ¿cómo se ve en este momento, estamos ya pasando la mitad del año, la famosa deuda que tiene la nación con la provincia de Salta, ministro? ¿Podemos mantener todavía el equilibrio fiscal? Ha salido la provincia recién de las famosas paritarias, ha hecho esfuerzos monumentales para poder igualar a las peticiones que tiene todo el mundo. ¿Cómo se ve eso? Mire, la provincia de Salta ya cumplió 5 años y 7 meses con equilibrio. Acabamos de cerrar julio. Sí. Y también está equilibrado. Y genera tensiones, porque genera tensiones en todos los servicios que tenemos, en las demandas, en una gran cantidad de necesidades, porque en la primera oración del libro de economía, necesidades infinitas y recursos escasos. Sin embargo, nosotros sabemos que en el momento que una provincia como la nuestra salga de esa posición, lo que va a hacer es inmediatamente generar un problema para lo que viene, que puede ser casi inmediato, le digo. A ver, se lo pongo gráfico. Si la provincia de Salta sale de este esquema y se endeuda para pagar sueldos, luego va a tener que pagar los sueldos de los meses que vienen y luego de eso va a pagar la deuda de los sueldos del pasado. Por lo tanto, se le va a duplicar el gasto dentro de poco tiempo. Entonces, a partir de ahí, esa va a ser un inconveniente que podríamos llegar a tener, que hoy no lo tenemos, por suerte. Hoy las provincias siguen con su orden. Entonces, ¿qué si estamos buscando otro tipo de recursos estratégicos? Y ahí voy al punto. En este mismo momento, esta tarde, va a discutir la legislatura de la provincia un endeudamiento para la provincia para invertir en el corredor bioceánico. ¿En qué? En la ruta 28, que es el camino a Colón, en el bypass que va atrás de Quijano, que es más ruta, en el primer tramo de la ruta 51, que esto es entrando de Quijano a San Antonio de los Cobres, por ejemplo, toda esa parte, más todo agua y saneamiento para la Puna, para los distintos lugares de la Puna. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos negociando con Fonplata, el mismo que nos... Es el crédito de los 100 millones. El crédito de los 100 millones. Bueno, así podemos ir para adelante también. Todavía no está aprobado, lo van a aprobar, me imagino, en el día de hoy, ¿no? Diputados, sí, seguramente pasará a senadores, sí. Bueno, otra pregunta que quiero hacerle, ministro, tiene que ver con, usted vio que es un pionero en el tema de la inteligencia, estamos hablando de una cosa que la venimos charlando hace rato, pero que sin embargo no sé si eso se está manejando con la rapidez
que tiene que manejarse hoy, que es la incorporación de tecnología a través de la inteligencia artificial. En algún momento usted me contó que tenían un proyecto del gobierno para meterse en eso. No sé si es el momento oportuno, no sé si estamos con la capacidad económica para poderlo hacer e incorporar esa tecnología. Sí, estamos. De hecho, el equipo nuestro ya a diario de la inteligencia artificial para trabajar, para dar mis clases, para producir contenido, etcétera. En cada una de lo que te toque hacer en tu diaria, ¿no? Uh-huh. A ver, para que no le tengan miedo a la gente a la inteligencia artificial, era cuando nos presentaban Internet a nosotros, decíamos, ¿qué es esto de Internet? Cuando nos presentaron la posibilidad de trabajar con email, ¿qué es el email? Cuando nos presentaron la posibilidad de tener WhatsApp, ¿qué es el WhatsApp? Bueno, ahora todo eso son herramientas de nuestra cotidianidad. Si no tenemos Wi-Fi, básicamente nos sentimos como que nos falta parte del ecosistema de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la inteligencia artificial va a ser una herramienta, ya es una herramienta, pero va a ser tan popularizada que simplemente nos va a dar mayor eficiencia. Es decir, ¿cómo la utilizo yo? Básicamente poniéndole datos, poniéndole libros, investigando, haciendo presentaciones, haciendo informes, buscando y produciendo información de manera constante. La gente de arte o de diseño trabaja con la inteligencia artificial con las cosas que tienen que ver con su diseño. Y en lo que tiene que ver, y a donde estamos avanzando para ir al punto específico, vamos a trabajar con la Big Data. La Big Data básicamente es un montón de información que llega junta en un momento determinado. Y todo el tiempo sigue llegando. Es decir, la cantidad de vehículos que entran y salen de Salta, la carga que tienen esos vehículos, quiénes son los que lo manejan, qué tipo de productos trae, por dónde están entrando a la provincia, etcétera. Todo eso junto puede producir información para la gente que hace inteligencia fiscal. Eso, y estamos trabajando con gente, con la policía. Ya el Banco Mundial está trabajando con nosotros, o sea que los recursos vendrán desde ese lugar. Perfecto. La última tiene que ver con la recaudación. ¿Cómo vamos con la recaudación acá en la provincia? Recaudación impositiva. Sí. Viene la nacional y la provincial tendiendo a la baja. Uh-huh. La economía está estancada. El último estimador mensual de la actividad económica cayó un 0,7%. Uh-huh. El consumo en general, en algún caso en particular no, pero en general sí, viene a la baja. Esto es que está la gente está comprando menos cantidad de cosas y esto impacta la recaudación directamente. Nuestra recaudación es IVA ganancia en los que son coparticipables e ingresos brutos en el provincial. Esa es la gran masa de coparticipación nuestra. Y sí, la estamos sintiendo y los intendentes la sienten también. La baja esa de un punto que hicieron en el tema de ingresos brutos, ¿no los afectó en las finanzas provinciales? No, lo estimamos. A eso, a ceteris paribus, digamos, bajo el mismo, sin las otras variables que cambien, lo teníamos estimado. Con lo cual, nosotros cuando proyectamos que podríamos ser capaces de soportar el año con eso, es porque ya estaba el sector calculado. Privado lo necesitaba. Ajá, sí. Perfecto. Ministro, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, ha sido muy amable con nosotros. Igualmente, un paso grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.